Hola, mi nombre es Kendi y te quiero dar la bienvenida a mi canal. Hace poco tuvimos una reunión con los Incoming Residents dominicanos en donde tuvimos la oportunidad de escuchar sus experiencias desde principio a fin, su preparación, todo. Te quiero invitar a que sigas pasando por mi canal porque voy a compartir más de nuestras actividades y de nuestras reuniones y también de mis actividades. Por aquí te dejo la reunión y no olvides suscribirte. Ok, ahora sí vamos a iniciar. Buenas noches a todos. Gracias por integrarse a la reunión. Sé que se seguirán integrando. Eh, el mes pasado, un grupo de nuestros, y bueno, realmente fue un grupo grande de dominicanos que gracias a Dios pudieron hacer match y un grupito de ellos pues decidió compartir con nosotros su experiencia. eh, yo sé que muchos tienen muchas preguntas, especialmente cómo hicieron su proceso, sus métodos de estudios, si hicieron rotaciones médicas, si tuvieron experiencia en research, un millón de preguntas que nos hacemos todos. Y ellos están aquí para contarnos su historia. Son el doctor Juan Urraca, la doctora Nicole Valle y el doctor David Rodríguez, y en un momento se nos va a integrar la doctora Olga Abreu, que vamos a dar inicio. ¿Cuál de ustedes quiere iniciar? Cualquiera de ustedes. Entonces, una preguntita, sí. Si quieren, pueden ir escribiendo, si no quieren decirlo o sea, por el Zoom directamente, o sea, videollamada, pueden escribir por el chat cualquier pregunta que tengan y así nosotros vamos haciendo como una especie de conversatorio con ustedes. I did pee and poo, Exacto, just to pueden be safe. escribir por el chat y uno puede ir respondiendo la pregunta si no quieren usar el micrófono. Y si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta y abrir su Ella como micrófono, que yo la tiene conozco. que levantar la mano y así le Ustedes damos no. la palabra y puede decir lo Yo que lo debí quiera. tener como hotspot en el carro para que vayan entretenidos. Ok. Ah, we could take. ¿A cuál de ustedes Yo le puedo, gustaría yo, iniciar? sí, yo puedo ir, Hablar sobre. sí, puedo ir presentándome. Entonces, buenas noches a todos nuevamente. Mi nombre es Juan Marcos Urraca. Soy egresado de la Universidad de la Pontificia Católica Madre Maestra de Santiago. Me gradué en el 2022 debido a pandemia, ¿verdad? Me atrasé un poquito, fui del internado de pandemia. Entonces, en febrero de 2022 me gradué. El proceso de estudio yo inicié desde internado realmente, estudiando. Luego ya que me gradué, tomé ese periodo dedicatorio que todos usualmente, o sea, usualmente se recomienda para Step 1. Cogí Step 1 en mayo de 2022. Hice mi primera rotación, luego retorné al país, o sea, hice por un mes, en junio una rotación, retorné al país. Me puse a dar clases porque también soy instructor en el área de simulación allá de la universidad. Pude entrar como una empresa de investigación, se llama Explorare, donde pude conseguir experiencia en research. Luego de eso empecé a estudiar para Step 2 durante un periodo de 8 meses aproximadamente. En abril de 2023 tomé Step 2, me fui por 3 meses a hacer otras rotaciones, volví otra vez, cogí Step 3, o sea, me puse a estudiar Step 3 2 meses. Apliqué, cogí Step 3 y gracias a Dios hice match. Entonces, a grosso modo, ese es básicamente cómo fue mi línea de tiempo. No sé si los demás quieren introducirse y después comenzamos como a hacerlo de manera más específica. María pregunta, ¿cuáles son los métodos preferidos de estudio en cuanto a división de tiempo por las diversas plataformas? Entonces, María, algo que yo he visto mucho en mis compañeros es que en verdad todas las plataformas son buenas y Word, ambos, todas son excelentes. Pero lo que uno no puede hacer es utilizar muchas plataformas. Máximo, tienes que quedarte con dos plataformas.
porque mientras más plataformas tú utilices, entonces tú pierdes más tiempo para tú coger el examen. Y al final te vas a dar cuenta que casi toda la plataforma tiene el mismo contenido, solamente que lo explica de manera diferente. La que vaya más acorde contigo y tú sientas que tú entiendes mejor, porque hay gente que le va mejor con ambos y otras personas con UWorld. En mi caso, yo usé UWorld y para mí fue excelente. Y si no entendía algo, veía los videos de Boards and Beyond, pero traté de no utilizar más plataformas, ya que me lo habían dicho y era cierto que mientras más plataformas uno usa, al final perjudica, en cierto modo. Quédate con una sola y trata de adquirir todos los conocimientos de esa misma. Entonces, un placer, mi nombre es David Rodríguez, igual que Urraca, me gradué de Pucamaima en el 2018. Luego que me gradué de Pucamaima, decidí hacer residencia aquí en República Dominicana. Hice medicina interna. Me gradué de medicina interna en el 2022. Ya como R3 decidí coger los STEP y comencé a estudiar para el proceso de los STEP. De 2022 a 2023 cogí el STEP 1, el STEP 2 y el STEP 3. De estudio lo más que utilicé fue UWorld y los videos de Birds and Beyond. Entonces, en cuanto a investigaciones, yo en verdad no tenía investigaciones. Lo que yo sí tenía era, como ejemplo, dos publicaciones, que fueron la tesis de pregrado y la tesis mía de posgrado, que se publicó. Y también que como trabajé por un año como profesor de CTO y el libro de infertología de 2023, aparece mi nombre porque yo fui parte de los editores. Entonces en verdad fueron dos publicaciones, pero que no fueron revistas grandes, y la parte del libro de seteo. Entonces, cuando concursé, a diferencia de lo demás, me fui por lo que fue un pre-match y acerté un pre-match, gracias a Dios, que era lo que en verdad yo quería. Entonces, no sé si conoce el proceso de pre-match, pero esa es otra opción, que es que hay hospitales que no tienes que esperar al match, sino que luego de la entrevista, algunos trabajan por fuera del pre-match, del match, y te puede ofrecer el contrato ahí mismo. Entonces, eso es algo cuando ustedes vayan a concursar, tienen que buscar cuáles son dentro del match y cuáles son fuera del match. Bueno, ya quedo yo por presentarme. Entonces, hola chicos, mi nombre es Nicole Valle, yo soy USIMG, pero yo soy dominicana, así que... Y yo hice match en pediatría. Mi proceso realmente fue muy straightforward. Al principio yo no sabía si quería ir para Estados Unidos, entonces se me presentó la oportunidad en el 2017 siendo estudiante de medicina, de poder hacer un observership, y eso fue lo que cambió totalmente mi perspectiva de hacer residencia en los Estados Unidos, y así fue. Yo comencé a estudiar al igual que Urraca, porque nosotros somos de la misma promoción, pero yo me gradué en 2021 por cuestiones de COVID. Eh, yo comencé a estudiar en Medical School y a partir de ahí yo cogí el examen, el Step 1 en junio 2022 y Step 2 en marzo 2023. Actualmente estoy estudiando para Step 3 para poder iniciar residencia free de ese examencito. Y en cuanto a research, yo sí tuve la oportunidad, al igual que Urraca, de hacer research a través de Explorare, que es una compañía que se dedica a hacer estudios. También hice muchos voluntariados relacionados con pediatría. Un ejemplo de eso es con el Hospital Arturo Grullón y también Operación Sonrisa. Y nada, ese fue mi proceso básicamente. Ah, y tuve la oportunidad también de trabajar aquí en los Estados Unidos como medical assistant, que es lo que actualmente estoy haciendo. Excelente. Sí, siempre dicen que es mejor que ya salgan del tercer examen antes de la residencia para solo enfocarse en todo el trabajo que tiene un residente de primer año que sabemos que a lot. Pueden ir, ok, pueden continuar haciendo sus preguntas en el chat o si alguno de ustedes quiere
abrir su micrófono y hablar, no hay problema, lo puede hacer. Sí, yo tengo una preguntita. Sabemos que el proceso de estudio de cada quien es diferente, pero por lo general, a lo que ya lo han tomado, el Step One, ¿qué proceso, o sea, qué tiempo dedicaban de estudio, cómo lo hacían? Y me gustaría saber qué tiempo invertían y si tenían algo que hacer, o sea, cómo fue el proceso de estudio. Bueno, ya te puedo responder esa pregunta porque mi proceso para Step One fue bastante tedioso. Yo lo que hice primero, como yo estaba en internado, yo lo que hice fue ir escalando el tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? Que al principio lo que yo hacía es, yo voy a estudiar, voy a empezar con 2 horas al día, a ver cómo me va. Y la cantidad de preguntas, un banco puede tener 40. Yo lo que hacía era al principio 10 preguntas. Entonces, cuando ya yo me acostumbraba a ese estilo de estudio, yo aumentaba. Y decía, ok, ya yo me acostumbré a 2 horas, yo voy a aumentar 2 horas más. Entonces hacía 4. Y así. Y como dijo David, es muy importante tú saber con qué plataforma tú vas a iniciar en base a los conocimientos que tú tienes. Por ejemplo, yo no le recomendaría a nadie empezar con UWorld de una vez porque uno tiene que sentar muy buena base con Step One, porque es muy importante. Entonces, tú dices, ok, yo tengo buena base en conocimiento básico, yo puedo usar, por ejemplo, ambos, pero si no, hay otras plataformas que te ayudan muchísimo a sentar base y aprenderte bien el first aid, como por ejemplo RX. Entonces ya eso queda a criterio tuyo. Algo que a mí me funcionó mucho en lo personal fue el efecto Pomodoro o el método Pomodoro, que yo me cronometraba para decir, ok, en 1 hora yo tengo que corregir, qué sé yo, 20 preguntas. Y yo me cronometraba y tomaba breaks de 10 minutos. Y eso también me ayudó muchísimo a avanzar y aprovechar al máximo mi tiempo. Así era como yo lo hacía con este punto. Bueno, también como dijo Nicole, yo empecé para estudiar ya cuando me decidí irme por este proceso en internado. Entonces, como ya mencionó, fue de manera escalonada, o sea, tanto en cuanto a la intensidad y la frecuencia con la cual uno estudia. Como ustedes saben, bueno, no sé si algunos están internados o ya se graduaron, pero el tiempo, o sea, es un poquito demandante. Entonces, como ya dijo, siempre es bueno iniciar en base a cuál es tu base, valga la redundancia, de conocimiento. Entonces, en mi caso, yo compré Arex por un año completo, el año de internado, y yo iba así, a veces hacía 20 preguntas, 10, poquito a poquito fui escalando, no les voy a mentir, hubieran lapsos de tiempo hasta, qué sé yo, hasta 15 días que yo no le prestaba mucha atención al estudio, entonces por eso, o sea, de manera personal, por mi situación, yo decidí hacer eso como que por un año, simplemente para yo adaptarme a todo el proceso y al sistema de cómo hacer preguntas y encontrar mi manera de estudiar que me hiciera eficiente. Entonces, yo también en ese proceso utilicé videos, porque yo soy muy visual, como Words and Beyond. No sé si han escuchado también de Sketchy para mí, pero hay personas que no les gusta. A mí me gustó mucho realmente, porque hay muchos datos que son de memorización, o sea, son de botella. Entonces, ustedes tienen que memorizárselo sí o sí. También, ¿qué más yo utilicé? Anki. En mi caso, hay personas que bajaban texts, que hay muy buenos texts de Anki para Step 1, pero yo lo que hice fue de los mismos bancos de preguntas que yo hacía, yo hacía mis propias cartas y de esa manera yo consolidaba mejor el conocimiento. Ya después de ahí, cuando yo terminé internado, o sea, que me gradué, entonces tomé como 5 meses ya dedicado, había terminado AREX y empecé con Euro y yo solamente en ese tiempo, como yo quería como que salir rápido de Step 1, yo no hice más nada que simplemente estudiar. Ya ahí, como es dedicado, ya sí la intensidad aumentó, la frecuencia, yo estudiaba de 8 a 10 horas diarias, un sacrificio, pero en mi caso, o sea, fue necesario para yo poder lograr coger el examen cuando yo quería. Sabes que tienes razón en algo que dijiste de que tú encontraste lo que Ujú. mejor te ayudaba, tú acomodaste, porque cada quien tiene una forma de estudio diferente, a Es- cada quien le funciona un recurso diferente y lo que estaba diciendo Gabriel hace un momento, no se pueden usar tantos recursos porque uno se agobia, o Ujú. sea, tantas cosas, uno dice, tiene tantos recursos y dice, ok, pero no lo termino ninguno y siento que no estoy avanzando y entonces realmente ahí que uno se bloquea y ahí que viene el burnout porque uno quiere hacerlo todo al mismo tiempo.
Sí. Entonces, sí, definitivamente hay que encontrar lo que mejor le funcione a uno evaluar y decir, ok, a qué le funcionó Sketchy, déjame probar, a ver si no me funciona, pues trato con otros recursos, hasta que uno encuentra lo que realmente, con lo que realmente uno se siente más cómodo. Y con eso que usted agregó, o sea, si fuera un consejito que yo diera, o sea, para cualquiera que esté iniciando el proceso, o sea, desde cero, para step uno, es que se tomen como que, yo sé que el tiempo es oro, pero se tomen un periodo en el cual, como, o sea, dice Kenia, puedan encontrarse a la manera que se le hace más eficiente a ustedes de estudiar en base a la situación actual, porque cada quien es diferente, hay gente que tiene trabajo de tiempo completo, tienen familia, etcétera, entonces cada quien es distinto. Tómense algunos meses de error, básicamente, y experimentar. Por eso no se recomienda iniciar con Google directamente, sino con otro banco de preguntas, donde ustedes simplemente, sin presión, puedan ir adaptándose al proceso y viendo qué les define más de toda la información que le ofrece porque todo el mundo le va a dar una pauta específica. Pero ustedes tienen que encontrar cuál es la suya al final del día. Y otra cosa que quiero agregar es que si ustedes, por ejemplo, todavía no han encontrado como su método de estudio, porque cada quien aprende de manera diferente. Yo, por ejemplo, a mí me encanta subrayar y cada color para mí significa algo y eso a mí me funcionaba, pero a otra persona no. Hay unos test online que tú puedes hacer que te ayuda a ver qué tipo de estudio tú eres, si tú eres kinético, si tú eres visual y ese tipo de cosas. Entonces, les recomiendo que lo tomen, eso a mí me ayudó mucho también. Y nada, yo veo que por el chat hay una pregunta, la pregunta de CJ, me sale así, que dice, ¿qué ustedes creen que fue más importante a la hora del match? ¿Las notas del STEP, años de graduado o rotaciones, relaciones? Entonces, esa es una muy buena pregunta y yo creo que eso varía dependiendo de la especialidad que tú estés aplicando. Exacto, de la especialidad Entonces, y el hospital que tú quieres entrar. exacto. Por ejemplo, pediatría este año para mí fue muy holística. ¿Qué quiero decir con eso? Que ellos de verdad se tomaron el tiempo este año de ver al aplicante como un ente completo, o sea, no se enfocaron tanto en las notas, no se enfocaron tanto en cuántas rotaciones tú tienes, sino en todo en general, y en base a eso te mandaban las entrevistas. Incluso pediatría, a diferencia tal vez eso, de otras especialidades, se tomaron 3 semanas para mandar entrevistas, y fue porque ellos querían asegurarse de ver al aplicante como un médico en todos sus entes. Entonces, creo que eso varía mucho dependiendo. Por ejemplo, en cirugía las notas sí importan un poquito más que en otra especialidad, como por ejemplo pediatría. Pediatría con notas promedio, yo le puedo asegurar que ustedes pueden entrar. Entonces, no sé si medicina interna quiere decir algo más. Disculpa, David, antes de que digas algo, también tenemos otro chico acá que hizo match, Alexander Ureña, Oh, listo. creo que también se integró. Se fue, déjame ver. Ujú. Lo vi aquí hace un momento. Ah, míralo aquí. Hello. Él es otro incoming resident de medicina interna también. Si te quieres presentar. Prende las luces. Mi nombre es Alexander Ureña, estudié en UTESA, me gradué en el 2019 y ahora hice match este año en UPMC Harrisburg. Es el University of Pittsburgh Medical Center, ubicado en la ciudad de Harrisburg, de PA. Es medicina interna, por cierto. Excelente. Entonces, ¿ibas a decir algo, David? Sí, en cuanto a los factores, dice cuáles factores deberían de tomar en cuenta para estar un pre-match y no esperar el match. Claro, eso ya es una decisión muy personal. Todo depende de lo que uno quiera. Por ejemplo, en mi caso, si tú lo que quieres es solamente entrar a medicina interna, o sea, que no te importa cuál es el hospital, entonces, si te ofrece un contrato, tú lo coges. Pero si todo depende si deseas hacer su especialidad, son como muchos factores que hay que tomar en cuenta. En mi caso, como por ejemplo, yo lo que quería era solamente entrar, no me importaba si era un programa académico o no académico.
por la cuestión mía personal, que ya yo hice una residencia aquí de medicina interna y tengo 2 años trabajando como especialista y conozco la base que yo tengo, como que lo que me podía ofrecer sí o no el hospital, no lo tomé muy en consideración. Pero en verdad entré a un buen hospital que sí está afiliado a una universidad en el Bronx, que se trabaja demasiado, pero a mí me gusta trabajar, yo no tengo problemas con la carga de trabajo. Ya para el proceso de pre-match, también hay que tener en cuenta la nota de los steps, porque mayormente los pre-match se ofrecen, los hospitales que ofrecen pre-match hay que sacar por lo menos más de un 45 en el step 2. Pero sí tienen que tener, como que ya eso es muy personal, si aceptado o no un pre-match. Y también, como por ejemplo, la nota, eso es un ejemplo. Si la nota importa, depende del programa. Mayormente si son programas pre-match, la nota sí es importante. Si es un programa universitario, tener artículos sí es importante, pero algo que uno hace es que cuando uno va a concursar, en todos los hospitales que yo concursé, en la página de ellos internet, tú te entras en la página de ellos, de residencias médicas, de medicina interna, y ellos te dicen cuáles son los requisitos y qué ellos buscan. Ellos ponen exactamente, lo dice así: nosotros aceptamos personas, máximo 3 años de graduado, máximo 5 años de graduado, que tenga más de 230 en el step 2, que tenga rotación en Estados Unidos, que no tenga rotación en Estados Unidos. Por eso ya cuando se vaya a aplicar, bueno, comienza a buscar los hospitales a tiempo para que uno lea todos los requerimientos de ese hospital y no esté gastando dinero sin necesidad. Porque, como ejemplo, yo que me gradué en el 2018, yo mandé una aplicación a un hospital que dice que no acepta personas con más de 2 años de graduado de su universidad. Eso sería botar dinero. Y más que la aplicación, pues eso es sumamente caro. Pero eso es lo mejor: entrarse en la página de cada hospital y ver los requerimientos que ellos ponen, que ellos los especifican, hasta dice qué tipo de visa ofrecen. Yo quiero agregar algo con respecto al pre-match, porque yo también tomé un pre-match, pero yo tomé la decisión del pre-match en base a lo que yo vi en las entrevistas que yo hice. O sea, el programa donde yo hice pre-match fue el programa con el que yo más conecté. Entonces, realmente cuando tú haces entrevistas, tú puedes decir, ok, este programa me gusta, este programa no me gusta, y así. Y en mi caso no fue tanto por las cuestiones académicas, sino porque la gente del programa, el programa en sí, todo eso hizo que yo dijera, no, yo no puedo perder la oportunidad. Es que es demasiado bueno para ser verdad. Entonces, como que, como dice David, es algo muy personal y que ustedes van a ir viendo con el paso de que vean las entrevistas y vean cómo le va, vean la conexión que tienen con los residentes y así. Entonces, para agregar algo a la pregunta de CJ, que era como que cuáles fueron los factores más importantes. Mira, siendo objetivo, o sea, de manera general, todo lo que tú dijiste es importante de manera objetiva. O sea, todo lo que tú vayas a hacer, intenta hacerlo lo mejor que tú puedas. Eso, o sea, eso es lo más importante. O sea, no simplemente te enfoques en dar el 100% en un solo factor. O sea, intenta darlo en todos, porque eso te va a abrir, o sea, tú vas a tener un mejor, obviamente, CV, más well-rounded, y eso te va a abrir más puertas. Ahora, como ya ellos mencionaron, Nicole y David, de manera general, eso ya es muy personal al programa. Hay programas que son muy exigentes con su nota, otros son muy exigentes con la parte de research, otros te lo dicen de manera tajante, o sea, solamente queremos IMG, que no tengan más de 2 o 3 años de graduado. Entonces eso va a depender, ya tú se van a ir dando cuenta en el proceso ya de aplicación. Por eso, que como uno se da cuenta como tan tarde, como digo yo, porque sería chulo que uno desde el inicio sepa qué quisiera cada programa. Siempre, desde el principio, den lo mejor de ustedes la parte, los factores objetivos que todo el mundo sabe, que si research, saca buena nota en los steps, conseguir siempre relaciones, el networking es súper importante, hacer rotaciones, siempre que ustedes puedan, obviamente, intenten hacerlo, que eso les va a ayudar muchísimo a futuro, cuando ustedes estén aplicando, se van a sentir como que más ligeros al momento de aplicar. Ok. María dice, ¿qué tomaron en cuenta para aplicar a los diversos programas de residencia? ¿Y cómo escucharon de los programas? Si hay una plataforma que le hace un rank, también a cuántos
programas ustedes aplicaron. Entonces, ¿qué yo tomé en cuenta? Yo tomé en cuenta que yo, como quería hacer pediatría, para mí era muy importante un programa que fuera muy diverso, es decir, que la población de pacientes que atendía fuera de todas las partes del mundo, porque yo quería absorber la mayor parte del conocimiento posible, que tuviera una parte de servicio comunitario, también parte de inpatient, hasta rotaciones globales, ese tipo de cosas. Entonces, en base a eso, yo creo que comencé en marzo, abril, a hacer una lista buscando en internet, programa por programa. Hay una página, no me acuerdo el nombre, si alguno de ustedes, Juan Ah, o David, Residency Explorer y Frida. ajá, Residency Explorer fue la que yo utilicé, que tú, dependiendo del estado donde tú vas, exactamente, gracias, Jesly, que ahí tú vas buscando por estado todos los programas que hay y tú puedes poner tus características como aplicante y te dicen qué porcentaje tienen de USIMG, IMGs y así. Entonces, así fue que yo lo hice. Yo fui haciendo un Excel con todos los programas, veía las características, tomaba en cuenta su engagement, por ejemplo, en Instagram. Para mí, un red flag es un programa que, por ejemplo, no pone actividades así o no se enfoque en mental wellness para los residentes y ese tipo de cosas. Entonces yo chequeaba todo eso, iba averiguando en los programas y lo ponía como, yo tenía un código de colores, me acuerdo, que era amarillo, mamey y verde. Entonces el amarillo posiblemente iba a aplicar, verde, que voy a aplicar seguro, en rojo no hay forma. Entonces, así fue que yo lo fui haciendo. Al final, yo terminé con 126 programas y después dije, no, espérate, lo voy a reducir un poquito más porque habían estados que a mí no me interesaban aplicar y así fue que fui reduciendo. Entonces, básicamente, el estilo de vida que tenían los residentes, el estilo de educación que tenían y cómo se proyectaba el programa con respecto al público. Eso fue lo que yo tomé en cuenta para, por lo menos, aplicar. Ya las entrevistas son otra. Entonces, agregándole a todo eso que dijo Nicole, en mi caso, como yo no soy presidente ni ciudadano, también no sé, los que no tienen residencia o ciudadanía, en mi caso también se toma en cuenta la parte de los programas que ofrecen las visas. Están programas que ofrecen visa J1 y la H1B. Entonces, la mayoría de los programas usualmente que ofrecen visa ofrecen la J1 porque es la que es patrocinada por la gente del ICFMG, me corrige David, y ya la H1B es directamente patrocinada por el hospital que te va a contratar. Entonces, de esos, en caso de que una persona quiera visa H1B, hay una menor cantidad de hospitales, básicamente, que ofrecen esa visa. Entonces, eso es otro factor importante a tomar en cuenta en el caso de que ustedes no sean residentes, ciudadanos norteamericanos. Sí, muy importante, porque entonces ahí el número de programas disponibles se reduce. Entonces ahí tú sabes que no vas a aplicar a un hospital, a un programa en donde no ofrezcan ningún tipo de visa y te ahorres ese dinero. Y que para la H1 hay que tomar el Step 3. Oh, sí. Hay una Entonces, pregunta por aquí que la saltaron, que la hizo Natalia. Talia, sí. ¿Qué recomendaciones tienen para mejorar el inglés? Porque hay muchos que el inglés no es su primera lengua, que quizás nunca lo han estudiado. Sí, ¿Ustedes qué como- recomiendan? Natalia, lo primero es no tener vergüenza. Yo soy dominicano, yo hablo español y yo tengo mi acento en español. Y todo el mundo en Nueva York tiene acento. Quien no tiene acento en Nueva York no es de Nueva York. Y así con mucha parte de Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país de inmigrantes. Casi todo el mundo tiene acento. Habla. Y si tú dices una palabra más, tú dejas que te corrigen. Pero nunca tener vergüenza cuando te corrigen. Yo hasta feliz me pongo cuando me corrigen. Algo que yo sí hacía era, como ejemplo, cuando yo estaba haciendo U-Word o veía películas en inglés, las palabras que yo no me sabía en inglés, en la aplicación de Google Translate en el celular, cuando tú la traduces, tú le pones una estrellita. Entonces te va guardando todas las palabras que tú pones una estrellita y al final tú tienes, te dice cómo se pronuncia la palabra en la aplicación y tú tienes todas las palabras que tú no sabes ya con estrellita. Otra cosa que me ayudó bastante fue Instagram, porque en Instagram hay muchísimas cuentas de personas que son profesionales en pronunciar en inglés
Y ya cuando tú sigues una o dos cuentas, el mismo algoritmo te va mostrando más cuentas de Instagram, que son personas que en verdad se aprenden muchísimo, que dan muchos tips y da mucho vocabulario en inglés. Pero yo creo que lo más importante es hablar. Hablar y no tener vergüenza, como salga, que luego la pronunciación va mejorando sola. Te lo digo yo, que yo tenía una pronunciación horrible. Y en 6 meses yo creo que yo mejoré un 70% y fue por eso, porque comencé a hablar más. Si tú conoces a alguien que habla inglés, tú le hablas en inglés y tú le dices, no tenga vergüenza, corrígeme, no tenga piedad. Otra cosa que te puede ayudar mucho es que todo lo que tú veas, todo lo pongas en inglés. Y si tú quieres como, por ejemplo, las películas, series, noticias, lo que sea que tú veas, tú La lo pones con música. subtítulos en español. Y ahí tú vas viendo cómo ellos van pronunciando las cosas. Por ejemplo, si tú ves una palabra que te llama la atención, ¿qué significa? Tú la buscas en internet, como dijo Gabriel, y eso también te puede ayudar. Por ejemplo, para las entrevistas también, practica con alguien que sepa mucho inglés para que te corrija y te diga, mira, tú estás diciendo esto mal, o tú, la parte de como que con la pronunciación, ese tipo de cosas, todo eso te puede ayudar bastante. Y, perdón, y también está este libro que es muy bueno. No conozco a nadie de Cambridge, de la universidad, pero se llama Cambridge, Inglés para Profesionales, que te da mucho vocabulario en inglés también, que es muy buena libro. Entonces, ok, continuando con la pregunta, ya hicimos la que tomar en cuenta. Ok, entonces sigue la de Maite. Dice, hay programas que se enfoquen más en volunteering. Ok, entonces, mira, Maite, recordando los programas que yo apliqué, no sé si Nicole y David tuvieron otra experiencia. Yo no vi programas que dijeran como que en su application section, que ellos dijeran que tenía que tener tanto voluntariado, que queremos específicamente que ustedes hagan estos voluntariados, etcétera. ¿Qué si yo recomiendo? Por ejemplo, en el caso de Nicole, que quería pediatría, yo soy medicina interna, ella hizo, como mencionó, voluntariados específicos que tienen que ver con niños, como fue en el Arturo y en la de Smile, ¿cómo es? Lo de que tú dijiste, Nicole, la sonrisa. Operación Sonrisa. Operación Sonrisa. Entonces, esos son como que voluntariados que te pueden ayudar a darle un plus a tu aplicación, porque son específicos de la especialidad que tú quieres. Pero de manera general, así como que el programa te diga, queremos, como que nuestro enfoque es que nuestro aplicante tenga, no sé, como que 10 experiencias de voluntariado. Como que así de esa manera yo no lo encontré. Pero sí te recomiendo que la especialidad que tú quieras, intenta buscar voluntariados que tengan que sean afín a esa especialidad, porque a ellos les gusta ver que la persona muestra interés por esa especialidad. Y la manera en que tú lo vas a demostrar es en base a las experiencias que tú hayas tenido en esa especialidad durante tu proceso para aplicar. Exacto, básicamente eso también depende del director de programa. Hay directores de programa que quizás no le prestan atención al voluntariado y también depende de la especialidad. Por ejemplo, las especialidades quirúrgicas siempre se fijan mucho en tu experiencia en research, especialmente en los programas universitarios. Entonces, todo depende del programa y del director de programa. Y se acaba de integrar con nosotros Olga Abreu, que fue otra chica que hizo Match también. Hola, hola a todos. Ya finalmente me pude integrar. Santiago ha sido un caos total todo el día, yo creo. Puedes aprovechar y te presentas, si quieres decir de qué universidad vienes, dónde hiciste Match y todo eso. Sí, hola a todos. Mi nombre es Olga Abreu. Soy de Pucamaima. Me gradué en el año 2020, sí, en noviembre. Primera promo pandemia con COVID. Y yo concursé con Family Medicine y hice un pre-match en Montesinaí de Chicago. Ese será mi casita, Dios mediante. Eh, eh, Déjame ver, nos quedamos en... Jesly es la siguiente que hizo otra pregunta, si no me equivoco. No, después de Maite Rey Ah, no, hizo la siguiente pregunta.
¿podrían mencionar algunos factores que consideran importantes en el CV al momento de hacer match y cuántas rotaciones recomiendan hacer antes de aplicar? Eh, bueno, como te dije, como yo estaba diciendo anteriormente, para el currículum es lo que dice Urraca. Traten de hacer lo mejor que puedan. Si tienen la oportunidad de hacer rotaciones, de hacer voluntariado, hacer research, háganlo. El conocimiento no pesa, las experiencias no pesan. Entonces, yo personalmente no creo que un aplicante debería enfocarse en una sola cosa para ser un buen aplicante. Yo creo que el conjunto de todas esas cosas es lo que hace que tú seas un buen aplicante. Entonces, no sé, como que para mí no hay algo que tú digas, ok, eso es lo más importante para tú poder aplicar. Lo que tú tienes que tratar es de dar todo lo mejor de ti y de siempre tener mente positiva y el momento de las entrevistas tú brillar. Para mí, eso es lo más importante, ni siquiera es el currículo. Lo más importante es tú saber cómo hacer las entrevistas, porque es que tú puedes tener un CV popó, para ponerlo así, pero si te dan una entrevista y en esa entrevista tú rompes, ya, te aseguro que tú vas a entrar. O sea, Es ese no verdad. es mi. Con decir que en mi casa no hay inversor y el día de la entrevista a mí se me fue la luz. Y yo tuve que volver a entrar, poner el celular para coger el internet. Y ese fue el hospital donde yo entré. Y el director del programa hasta esperó 10 minutos que yo volviera a entrar. O sea que también es muy importante uno saber expresarse bien y caer en gracia. Sí, o sea, es como ellos dijeron, al final del día, tú puedes competir con gente que tienen, qué sé yo, sacan un 270, tienen PhD. Cuando a uno le manda la invitación, como básicamente, o sea, de manera general, todo el mundo está al mismo nivel. Ya queda el tú venderte, básicamente. Muchos programas, a mí no me preguntaron nada de mi CV. Simplemente se pusieron a hablar conmigo para conocerme mejor y ya, simplemente. Entonces ya ahí ya depende de cómo tú te expreses, tener buena comunicación y dar lo mejor de ti, básicamente. Sí, exacto. Ya el momento de la entrevista, porque si ellos te ofrecieron entrevista, es que ya ellos vieron tu currículum completo. Sí, ellos lo Vieron, leen muy bien. De arriba leyeron abajo lo leen. cartas, vieron todo ya. Ahora ya ellos quieren saber quién eres tú y que tú no eres un loco. Entonces, esta es la persona que nosotros queremos los próximos 3, 4, Exacto. 5 años. Exactamente. Entonces, ahí ellos quieren saber, esta es una persona que puede ser parte de nuestra familia porque es que uno se convierte, las personas del hospital se convierten en otra familia tuya porque uno como residente trabaja que 80 horas a la semana, más de ahí. Entonces, es básicamente eso. Tú sabes venderte y ya ahí ellos ven quién eres tú, tu personalidad, si tú eres una persona chévere, porque los residentes también evalúan, los ponen ahí a evaluar y ellos también deciden. Si ven que una persona que te da un vibe negativo, ellos van a decir, ese no. Señores, incluso yo por mí le puedo decir, a mí no me fue de que a muy allá en este todo. Yo saqué una nota bastante en promedio. Yo incluso estaba muy asustada y al final a nadie de las entrevistas, a mí nadie me preguntó que por qué yo saqué esa nota, a mí nadie me preguntó cosas y al final la cantidad de entrevistas que yo tuve fueron, o sea, yo me puedo sentir orgullosa. Entonces, como le dije, traten de dar lo mejor de ustedes, traten de hacer lo más que puedan, que al final lo de la nota, si ustedes tienen otras cosas, lo pueden ayudar bastante. Yo soy prueba viviente de esa vaina. Sí, siempre como, hay preguntas que la hacen en toda la entrevista, que es, háblame de ti, porque tú quieres esa especialidad, pero siempre es como muy enfocado a ti. Como ejemplo, de las entrevistas que yo tuve, siempre me preguntaba, era cosas muy personales de mi currículo, porque yo tengo un trabajo medio extraño aquí en República Dominicana, porque he enfocado solamente en un tipo de paciente especial, que es un departamento que existe en el país que se llama alto costo de multidrogoresistencia, y siempre lo que yo le llamaba la atención era esos medicamentos, porque eran medicamentos que son lo que tiene un año implementándose en República Dominicana, unos medicamentos en específico que se llaman BIPAP. Entonces, siempre que yo estaba en la entrevista, siempre se iba más por ese enfoque. O sea, que ellos leen el currículo entero.
Y En algo que mi, me agarró fuera de guardia es que en el currículo yo tenía que yo trabajé para CTO y ayudé en y ayudé en la publicación del libro de infectología y entonces ellos me preguntaron que por qué yo trabajé en ese libro si yo no soy infectólogo. Entonces, en ese momento hasta yo lo pensé porque yo no lo había pensado. a mí me hicieron muchas preguntas de behavioral, o sea, si tú tienes un paciente y te pasa esto, o dime de un momento donde te pasó tal cosa. Entonces, yo soy realmente muy mala como para recordar eventos específicos de paciente. Entonces, para las entrevistas yo tenía como paciente en mi mente, tengo esta mujer que yo le estaba tomando la presión un día y se fajó a dar grito porque la hija se había muerto una semana antes. Tengo este joven que se diagnosticó con arritmia y que eso fue un paciente que yo vi. Y así como tener par de pacientico en mente para que en dado caso que te digan que dime una vez donde te pasó algo y cómo tú lo manejaste, uno como poder responder. Y al final yo creo que uno está preparado para todo lo que le preguntan. Uno al final tiene que tirar para adelante, fluir. Y de la cosa más importante es uno mostrarse, ¿sabes?, seguro de sí mismo y no ser arrogante ni nada de eso. O sea, si tú cogiste una entrevista es porque yo le gustó tu currículum y lo que quiere ver es que la persona sea manejable y que sea una gente que se pueda tratar. Para Otra mí cosa, también, sorry. dale, dale, pues, que dale. Al igual que a Olga, a mí las que más me tomaron así desprevenida fueron las de behavioral, pero eran como, ellos tenían casos prehechos ya, y ellos me preguntaban así como que, mira, si te llega, ponte tú un residente que coge y pone una droga mal puesta, pero no le informa al paciente, como que, ¿qué tú haces? O un estudiante de medicina que pone un tratamiento sin permiso, lo que sea, y tú te quedas como, ay, yo no tenía eso preparado, porque usualmente uno antes de las entrevistas, uno como que más o menos sabe cuáles preguntas son más comunes y uno tiene como su pequeño guioncito para uno poder tirar para adelante, pero cuando te preguntan cositas así, tú dices de que, ay, yo no sé si lo que yo voy a decir está bien, en mi mente está bien, pero yo no sé si para ellos va a estar bien. Es más como ese susto de que, ay, concho, le estaré diciendo lo que ellos quieren escuchar, pero al final todo sale bien, como dice Olga. Entonces, también agregando a eso, es muy importante que ellos vean que ustedes muestran interés realmente en el momento de la entrevista. Entonces, me pasó muchas veces varios entrevistadores que ellos simplemente me hacían como 4 o 5 preguntas estándar y ya después de ahí ellos me decían si yo tenía preguntas para ellos. Y usualmente en las entrevistas tú tienes un tiempo como establecido por cada entrevistador. Entonces a veces me sobraban hasta 15 minutos, ya ellos me preguntaron todo lo que querían saber de mí. Entonces siempre es bueno uno, cada vez que uno pueda, porque no siempre le dan el nombre a uno del entrevistador, buscar a esa persona o indagar acerca del programa y tener como que preguntas anotadas, o sea, para uno poder entonces básicamente dirigir la entrevista. Me tocó muchas veces que básicamente mi entrevista era yo haciéndole preguntas a ellos me respondían y yo iba fluyendo con lo que ellos me iban diciendo, para que no se note como que tú simplemente vas preparado como un robot a que te hagan toda la pregunta y ya después que ellos no te van a hacer más preguntas, tú no tienes preguntas para ellos para poder continuar la conversación. Entonces, eso es importante siempre, como que buscar información del programa que te estás entrevistando para tú poder entablar una conversación fluida con ellos. Veo que preguntaron si se permite LORS de República Dominicana. Si se permite LORS de República Dominicana, yo en mi caso sí utilicé 2 LORS de México en Estados Unidos y uno de República Dominicana, que yo considero que era muy importante. Ejemplo, como yo hice 3 años de residencia aquí en República Dominicana, para mí yo considero que era muy importante un log del coordinador de mi residencia, para que ellos vean como que durante los 3 años de residencia, el coordinador no tenía ninguna queja de mí y era alguien que tenía 3 años conociéndome. Si usan logs de médicos de República Dominicana, que sean logs que sean de médicos que sean profesores universitarios. Yo no sé si ustedes saben eso, que no porque una persona sea especialista es MA, que uno tiene como la maña de decirle MA a todo el mundo. Todos los médicos que usted ve en un hospital no necesariamente son MA.
no son profesores universitarios. Si usan LORS, que sean profesores que sean universitarios. Es decir, los que trabajan dentro de una residencia o hayan dado clases en la universidad. No di que el amigo del tío, que es cardiólogo, pero nunca ha trabajado en una universidad dando clases en República Dominicana. Váyanse por profesores, doctores universitarios o profesores, como se les dice. María tiene otra pregunta que dice que si todas las entrevistas fueron virtuales. En mi caso sí, toditas fueron virtuales. Eh, Conozco programas de pediatría que sí hicieron virtual o lo que hicieron después de las entrevistas, invitaron a los residentes a hacer como una visita al hospital para conocerlo y ese tipo de cosas. Creo que de los programas en los cuales yo me entrevisté, dos de ellos hicieron eso, que después de las entrevistas te invitaban a conocer el hospital. Sí he leído también, no sé si los demás han visto, que ya como que están tratando de implementar la parte presencial nuevamente, lento pero seguro, entonces no se sorprendan si cuando vayan a aplicar al match ya le toque a ustedes ir presencial. Olga hizo un viajecito. Sí, yo tuve que coger mi avión para New York y precisamente ahí fue que me llamaron para el pre-match de Chicago. Pero todavía quedan sus hospitales que quieren ver la cara. Al final yo ni siquiera vi a la directora del programa, pero sí, con un regalo residente y así mismo como dijo Nicole. Muchos de los hospitales donde me entrevisté mandaban como un second view para que tú fueras para el hospital y que a ver, que te iban a pagar qué sé yo qué y que pudiera tu viaje. Ay, que eso no, siempre te dicen que ir o no ir a ese second look no, como que no afecta si ellos te van a rankear Embuste, o no al final. Decían eso siempre. Yo no embuste. tuve que ir a ninguno. Ya en ese caso, ese proceso se haría más costoso, porque imagínate que uno tenga entrevista New York, California, Miami. Minnesota, como yo, de que ir para Minneapolis, o sea, en mi vida me van a ver a mí para allá, a eso. Ay, Dios mío. Ojalá que, bueno, ojalá que no muchos se reintegren con eso de lo presencial, pero wow. Si tienen alguna otra pregunta, bueno, ya David el contexto de que se pueden utilizar cartas de República Dominicana, aunque ellos preferirían un doctor que sea board Sí. certified de Estados Unidos. Ah, Ese sí también, tendría más peso, sí. también con eso de las cartas, otra vez, volvemos a lo mismo de el requerimiento de cada programa. Habían programas que yo apliqué que requerían una carta como del decano, que entonces de tu universidad para poder cumplir con los requisitos que ellos querían para tú ser candidata que te mandaron una entrevista. Entonces yo tuve, eso sería una carta de nuestro país, pero directamente ya del decano de la universidad. Exacto, tratan de conseguir carta de médico en Estados Unidos y si no pueden conseguir carta de médico en Estados Unidos, entonces la de acá del país, pero que no sea cualquier médico, que sea médico con muchos años de experiencia y que sean, que por lo menos hayan dado clases en la universidad o estén asociados a un hospital universitario. Ok, en cuanto a las rotaciones, yo no sé si ustedes lo mencionaron en algún momento, pero ustedes hicieron algún tipo de rotación. Aparte de Nicole, que mencionó que hizo una, pero los demás no Ah, recuerdo la rotación. sí, tuve la oportunidad de hacer 3 rotaciones. Con eso de las rotaciones, hay como agencias que te ofrecen rotaciones, pero en mi caso, y yo sé que la mayoría de nosotros que estamos aquí, conseguimos rotaciones como con relaciones que ya habíamos entablado con otras personas. Por ejemplo, yo hice una rotación súper random mi papá conoció a una persona, él se contactó conmigo, entonces me permitió yo ir a donde él trabajaba, a su hospital. Otra rotación yo la conseguí a través de un amigo de nosotros en común, de mi promoción, que también rotó en ese lugar.
y también la conseguí a través de eso. Entonces, al final del día, con las rotaciones yo aprendí que para poder pedirlas hay que, la vergüenza tiene que irse, miren, a la basura. Porque si no, van a pagar mucho dinero por una rotación. Entonces, lo ideal siempre, o sea, yo me ponía con los doctores a hablar por teléfono como si yo fuera amigo de ellos para poder pedirle la rotación. Entonces, eso es algo muy importante. Cualquier gente que ustedes conozcan, entablen relaciones, no tengan vergüenza de preguntar, de pedir favores, porque es un proceso que nadie llega solo. Nadie me sigue. Sí, las rotaciones baratas son pocas, escasas, entonces hay que josear para uno poder rotar porque eso es bien importante. A los gringos les interesa mucho que uno sepa del sistema y le da confianza y paz que uno sepa del sistema de ellos y por ahí mismo entonces uno obtiene la carta. Entonces, qué sé yo, hablando con un amigo de un amigo de un amigo, doctor, usted me permite estar con usted, qué sé yo, y que al final de una carta hay que josear como sea, pero eso es bien importante. Porque Y las rotaciones cuestan miles de dólares, miles, 3, 4, hasta $5,000 por tú ya trabajas en un hospital por un mes, y miles. Por eso es que mi insistencia de que nos tenemos que conocer todo, porque así es que uno le dice al otro, mira, en este sitio yo roteo, o yo conozco a alguien que rotó, mira, y no cobro, porque conociendo es que uno puede encontrar esos doctores. un consejo con respecto a las rotaciones también. Si tienen la oportunidad de conseguir una rotación que sea hands-on, cójanla, porque, o sea, los observerships tienen sus ventajas, pero hay muchos programas que no consideran los observerships como US Clinical Experience. Entonces, sí van a aprender mucho, sí van a adquirir muchas experiencias, pero ya saben, traten de que sea hands-on para que ellos vean que ustedes saben manejar examen físico y ese tipo de cosas. Y definitivamente las hands-on tienen más peso en tu currículum. ¿Al- ¿Alguien más tiene otra pregunta o ustedes quieren agregar algo más? Ya hablaron del personal statement. Ah, Ah, no, no. no. ¿Cómo Háganlo ustedes, con tiempo, por favor. cómo ustedes van a cerrar sin hablar de lo más importante que No, es el pero no personal íbamos a statement? cerrar todavía. Ah, no, por si acaso, como yo soy nueva, tú ves. Háganlo con tiempo, ese es mi único consejo, así full con eso. Tengo como 10 borrones en mi computadora todavía, en mi personal statement. Wow. Sí, es muy importante. Yo hablaba con alguien recientemente y le decía que, o sea, al final, qué sé yo, tiene una nota en la media, una nota buena, los programas cortan en cierto dígito, qué sé yo, en 230, 240, dependiendo del programa, para mandarte entrevista. A la hora de la verdad, todo el mundo es hardworking, todo el mundo tiene nota promedio o nota buena. Entonces, lo que te va a distinguir de las otras personas es el personal statement. Hablaba también con algunos residentes de Family Medicine y pidiéndole consejo cuando yo estaba en eso de la aplicación. Y me recalcaba mucho lo importante que es el personal statement. Incluso entrevistas que tuve, me enteré después, sí, la coordinadora me dijo, por tu personal statement te mandó la entrevista. Entonces, al final, la historia que tú tienes para contar te va a distinguir del montón de nota buena, el montón de US Clinical Experience que hay ahí. Tu historia, lo que tú tienes para decir, que tú lo cuentes bien, que se oiga bacano, que tú le llegue el corazón de la coordinadora que lo va a leer, va a determinar si ellos te van a mandar entrevista o no. Entonces, ya después que te mandan la entrevista, pues tú simplemente tienes que ser tú y prepararte y romper. Entonces, muy importante el personal statement, eso hay que pensarlo muy bien. Entonces, Jesslyn pregunta, ¿es una rotación de 6 semanas en Puerto Rico en Vascular Surgery? ¿Ustedes creen que cuenta igual que hacerla en USA? Sí, cuenta igual, porque Puerto Rico, Estados Unidos es el mismo sistema. Tanto así que si tú haces medicina interna o haces cirugía general en Puerto Rico, puedes hacer fellow en Estados Unidos. Es la misma asociación. Y también que ellos tienen el famoso internado gringo que hacen en Puerto Rico
Si no me equivoco, obtener, El criollo, ajá, el año criollo. Pero sí, lo que todavía en Puerto Rico cuento. eso estuvo muy bueno, una rotación de 6 semanas. Excelente. Y gratis, oye, mejor todavía, así sabe más bueno. Quédate Eh, con los Siempre contactos para gratis. las Siempre cartas gratis. para los lords. y otra preguntita antes de pasar a la otra pregunta. Em, Del personal statement, yo sé que dicen que uno tiene que hablar de alguna experiencia que lo haya marcado, qué sé yo, pero ¿qué se supone que uno debe escribir en el personal statement? Como que para que stand out, o qué ustedes quieren enfocar. Y yo sé que también recomiendan que uno lo comparta con varias personas que están fuera del proceso para que te digan más o menos qué piensan, o quizás personas que ya hayan pasado por el proceso, pero ¿qué se supone que uno debe escribir ahí? Bueno, como tú dices, primero es buscar algo que te haya marcado y que te haya, por lo menos lo que yo hice fue buscar algo que me dijera, ok, por esto fue que yo decidí pediatría. Entonces, a partir de eso, buscar una manera creativa de cómo contar esa historia. En mi caso, a mí me gusta leer muchos libros y yo pensé que a los niños les gusta que le lean cuentos. Entonces, mi personal statement es básicamente un cuento de cómo yo pasé por todo el proceso de aplicar y de decidir que yo quería pediatría y al final yo le decía al programa donde yo mandé mi personal statement que al final el cuento perfecto que se hizo era yo siendo pediatra, una cosa así. El punto es que traten siempre de buscar una manera creativa de contar su experiencia, no contar la CIDICA que yo hice una rotación y eso fue lo que hizo, no. Traten de buscar algo que sea original y sea muy propio de ustedes. Exacto. Esa es como que la buena forma de hacerlo. Exacto, como dice Nicole, o sea, siempre el personal statement de manera general, cualquier personal statement tiene, o sea, se tiene que, la persona que lo esté leyendo tiene que darse cuenta el por qué ustedes quieren esa especialidad y ustedes lo cuentan con las experiencias que tuvieron de esa especialidad. Pero ahora está la parte como que creativa, que es lo que va a stand out. En mi caso, a mí me gusta la música y yo fui creando como que una orquesta con todas mis experiencias y lo fui contando. Entonces, incluso eso a muchas personas, a muchos entrevistadores como que le llamó la atención y me hicieron preguntas de eso también. Entonces, siempre lo básico, o sea, como que la idea general tiene que estar de que por qué tú quieres especialidad y ya después de ahí sean creativos con eso. Y usualmente se recomienda que nada más sea como aproximadamente una hoja o una hoja y media, no mucho, para no cansar al lector. Exacto, yo solamente hice una hoja de mi personal statement y como ya había mencionado anteriormente, siempre escriban la verdad, no mientan, porque ellos leen el currículo de arriba abajo y leen todo de arriba abajo. Y si uno miente, eh, es como dice el dicho, para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Sean lo más sinceros posible. Y somos dominicanos, aquí todo el mundo ha pasado por situaciones difíciles y los americanos, en fin, le encanta a la gente que pasa por situaciones difíciles. O sea, que no tenga vergüenza, cuente su historia y cómo la superaron. Hidralina Reyes pregunta si 5 años más de graduado es difícil lograrlo. Depende del hospital que tú apliques. Tienes siempre que chequear qué hospital. Ejemplo, yo que ya tengo más de 5 años de graduado, todos los hospitales que sea en su página, que no tienen personas que tengan más de 3 años de graduado, yo no iba a aplicar porque yo no voy a pagar $26 si ellos me están diciendo que no. Entonces yo lo leía cuidadosamente. Lo que decían, hay hospitales que sean hasta 10 años de graduado, ejemplo, Brownscare, Barnabas y muchísimos decían hasta 10 años de graduado y otros que no le importaba. Entonces eso es algo que tener en cuenta. Y que gap y año de graduado no es lo mismo. Tú puedes tener 5 años de graduado, pero tener un gap de cero. Un gap es el tiempo que tú duras fuera de lo que es un programa, digamos, relacionado a medicina, digamos, dando clases como profesor o un programa universitario. Porque si te pones a trabajar como, por ejemplo, en un consultorio privado con un especialista,
ellos lo cuentan como gap, porque tú no estás, aunque es en medicina, tú estás fuera de un programa de enseñanza. Entonces, si tienes más de 5 años, en la entrevista ellos siempre te preguntan, ejemplo, mis compañeros que concursaron conmigo, que también tenían 5 años de graduado, en la entrevista ellos le preguntaron, ¿qué tú hiciste en 2017? ¿Qué tú hiciste en 2018? ¿Qué tú hiciste en 2019? Y iban año por año detallando qué ellos hicieron para ver qué tan grande era el gap. Entonces, eso sí tiene que tener en cuenta, que no tengas un gap demasiado grande. Ponte como monitor en universidad o a dar clase en la universidad o en un programa de investigación de clinical research. Puedes trabajar en un consultorio privado, cuenta como gap. Sobre eso yo quiero agregar que he tenido residentes que me han dicho que hacer conexiones, conocer gente, te puede ayudar sin importar la cantidad de años que tenga graduado. Conocer gente que han habido muchas personas con añ- años, o sea, más de 10 años de graduado y quizá no han estado activos en la medicina, pero después se pusieron, pasaron sus steps, entraron a trabajar en algún hospital como un medical assistant o algo así, o un consultorio, y que por conocer personas residentes o personas en el programa que querían, lograron entrar. O sea que sí es posible. Hay un montón de casos así. Obviamente, los programas tienen una persona graduado reciente, pero sí es posible. Lo importante es conocer personas, hacer conexiones. Por eso siempre repito, por eso la importancia de que nos conozcamos todos. ¿Por qué? Ellos empezaron ahora, pero quién sabe si alguno de nosotros aplica o a la misma especialidad de ellos, o al mismo programa de ellos, y ellos nos vean y digan, oh, yo puedo recomendar a esta persona porque lo conozco. Y así es que uno hace conexiones. Ahora mismo estamos conectados. Uno no sabe quién puede ayudar a uno en el futuro. Y, y que ya saben, a conocernos todos. Y ahí preguntaron que cómo se prepararon para el OIT. Yo sé que el OIT no tiene una preparación tan larga como los STEPS. Hay personas que lo hacen en un día y otras que lo hacen en un mes y así. Hay una página que es muy buena que se llama E2 Test Prep, que esa fue la que yo utilicé. Creo que fue 2 semanas, 3 semanas que yo duré. Ahí te dan como test, como simulacros de todas las pruebas y ese tipo de cosas. Para mí lo más dificultoso fue el writing test. Entonces, con ese hay una plataforma que se la puedo buscar y se la puedo enviar por el grupo más adelante, que es un señor que básicamente él te manda casos, tú le haces el writing test, tú se lo mandas y él te lo corrige y te dice que tú tienes que mejorar y te pone una puntuación en base a la corrección. Se lo puedo mandar más adelante, pero eso fue lo que yo utilicé durante 3 semanas y después cogí mi examen. Yo usé lo mismo que Nicole. Yo pensé que era It to Language que se llamaba. No me acuerdo. Ese mismo. Yo le puse ahí en el párrafo It to Language. Y es como dice Nicole, o sea, como 3 semanas, un mes. O sea, yo estaba haciendo una rotación y yo tranquilo, o sea, estudiaba de la plataforma, te da mock tests para tú hacerlo. Y como ella dice, hay cartas que tú puedes practicar hasta con un familiar, que sepa una persona que sepa inglés y que lo practique junto contigo. Hay una pregunta que hizo CJ con respecto a si en el currículum tú puedes poner que tú hiciste algo por más tiempo de lo indicado. No te lo recomiendo. ¿Tú sabes por qué? Porque en mi, cuando después que yo marché en mi programa, yo me enteré que yo puse en mi currículum que yo hice una rotación en el pediátrico mientras yo estaba en el internado y llamaron a la persona que me estaba coordinando en esa rotación para preguntarle sobre la rotación y para preguntarle cómo me fue, qué yo hice y todo eso. Entonces, en conclusión, sí, ellos averiguan si tú le llamas la atención y sí, ellos se aseguran de que todo lo que tú estás diciendo ahí tiene cierta validez. Por lo menos de mi experiencia personal, no lo recomiendo. Sí, era lo que decíamos ahorita, escriban con mucho cuidado porque ellos averiguan y leen todo. No mientan.
Y más, A los gringos no se le puede hablar mentira. y ejemplo, No, en el no, hospital, que bueno, di- no, no, bueno, no, dale. por ejemplo, en el hospital donde yo voy a entrar, hay un residente que va para R2 y lo van a botar del programa porque le anularon la nota del Step 2, luego que ya iba para R2 del asunto de Nepal. Entonces, trate de hacer todo por las reglas, porque a ellos no les importa que tú estés ya que tú seas R3 y se encuentren que tú hablaste una mentira en todo el proceso, te pueden sacar del hospital ya siendo R3. O sea que ese currículo, esa información que tú pones para toda la vida. Dios mío. Cuando tú certificas incluso tu aplicación, tú tienes que darle un check a una cosita que dice que todo lo que tú estás haciendo, todo lo que tú dijiste ahí es verdad. Entonces, esa certificación es bastante comprometedora. Yo creo que no fui la única que le temblaron las piernitas a uno certificar la aplicación, porque a partir que tú le das ese botón, literal, no hay vuelta atrás. Y que incluso después que tú macheas, cuando te mandan todos los documentos de residencia, tú tienes que verificar todo lo que tú hiciste. O sea, por ejemplo, en mi programa a mí me pidieron carta, me volvieron a pedir carta de recomendación, me volvieron a pedir como que mi CV con más detallado, porque este match fue diferente a otros en el sentido de que el currículum de Eras era más reducido y ellos querían como más pruebas de más cosas que nosotros hicimos. Entonces, con más razón, uno no puede hablar mentira. Entonces, tengan cuidado con eso. Oh my God. Buscar todo otra vez. Sean sinceros en la entrevista. Mientras más sincero, y a ellos les gusta la sinceridad. Como ejemplo, cuando a mí me entrevistaron, donde yo acepté el pre-match, eh, yo fui lo más sincero posible y hasta fueron ellos que me dijeron, no coja la J1, coge una H1, coge el Step 3, para que aquí en el hospital con una H1 se pueda hacer algo que se llama Moonlight, que uno gana dinero extra. Para que tú ganes dinero extra, ya que tú tienes un poco más de experiencia. Porque me dijeron, y no te importa hacer residencia de nuevo por el asunto de dinero, y yo le dije que sí. Y dijeron, no, para eso. O sea, mientras más sincero tú eres, mejor. Que al final ellos hasta te ayudan. En lo que tú crees que te puede perjudicar, ellos te pueden ayudar, porque me ayudaron hasta con el asunto de la visa, que era algo que yo no tenía planeado, coger una H1. Preguntan sobre que María pregunta en cuanto a los voluntariados. Los que cuentan son los que te dieron certificados, porque he hecho varios, pero nunca me llegaron a dar un certificado. Creo que entiendo que tú simplemente lo pones, que participaste. No creo que haya que Hay ponerlo. un truco, pero lo que tú puedes hacer es, si fue dentro de la universidad que tú lo hiciste cuando estabas estudiando, que la universidad te lo ponga en el MSP. Cuando tú concursas, se te va a pedir algo que se llama MSP, que es como algo que envía la universidad a la ICFNG diciendo todo lo que tú hiciste durante los 6 años de universidad. En En- registro uno pregunta como carta de evaluación de desempeño, sería la traducción en español. y es obligatorio, en todos los hospitales la piden para uno concursar. Entonces en el MSP tú puedes poner los voluntariados, si la universidad te lo permite. Si, por ejemplo, no es en la universidad ya, tú lo que puedes hacer es hacer una descripción bastante extendida de todo lo que tú hiciste y como que en qué consistió y todo eso. Y ya ellos más adelante se van a encargar de buscarlo y averiguar si tú participaste de alguna manera u otra. Lo importante es que, nuevamente, volvemos a lo mismo, que tú no hables mentira y que no pongas cosas que no van. También preguntaron sobre los pathways, qué pathway ustedes hicieron. Bueno, yo hice el Pathway 4, como me gradué en enero, o sea, a finales de enero de 2019, me correspondía a ese. Entonces, ese simplemente se pagaba a lo del Del ministerio 22. de 22. Yo me quedé dije, en el 19, mi hermano.
No me daban los cálculos. No, no, Fundió. se paga un dinero en la universidad, como 10.000 pesos, creo que era que había que pagar en la universidad. Y hay como profesores de la misma universidad que están asignados para evaluarte. Te evalúan con 4 pacientes. En mi caso fue en Clínica Corominas, aquí en Santiago. Eran 2 profesores de nosotros y yo iba evaluando pacientes que estaban internos y ellos iban haciendo check simplemente de todo lo que ellos tenían que hacer. Te dan tu hoja y tú lees lo que se supone que te van a evaluar y ya con eso tú sabes. Pero está Ustedes, bien. ustedes eran los cuatro. Ujú. Yo usé el uno. El password número uno, ejemplo, si usted tiene ese cuarto aquí en República Dominicana, usted va a Salud Pública en Santo Domingo, en casilla 2, y solicita lo que es una carta de no objeción. En la carta de no objeción, tú nada más pagas como 500 pesos y llevas tú ese cuarto. Entonces, la carta de no objeción que solicita en la casilla 2 de Salud Pública, lo que dice es que tú ese cuarto no tiene ningún impedimento en el país. Ellos te la entregan. Entonces, cuando ellos te la entregan, tú lo traduces con una abogada y ellos te dan un email allá mismo en Salud Pública donde tú le vas a mandar la carta de no objeción, la que ellos te dieron, y la traducción. Y le das tu ID de EasyF NG y le das, entonces ellos mismos la mandan a la EasyF NG. Ellos conocen el proceso. Yo en mi caso utilicé el Pathway 6. El Pathway 6 es para las personas que, en este caso, el Match 2024, que se habían graduado antes del 2022 y que no habían hecho pasantía. Entonces, ese era mi caso. Yo lo que tuve que hacer fue algo llamado Minisex, que básicamente es tú buscar 3 doctores que sean preferiblemente médicos generales, no podían ser subespecialistas, y que ellos te evaluaran 2 pacientes por doctor. Ellos evaluaban que tú hicieras examen físico de manera correcta y te daban una puntuación en cada cápite del 1 al 10 y ellos mismos la subían por la plataforma. Con eso ya, y con el OIT Step 1 y Step 2, tú sacabas tu certificado. Con eso y con $900, gracias. Seca. Bueno, yo gasté 500 pesos. Ah, no, yo también. Ñe, Gabriel, que quiera te mata. En el mío, Bye. además de pagar los 900 y pico de dólares, yo también, o sea, como fue el 4, tuve que pagarle 10.000 pesos a la universidad y los 950 y pico de dólares. Ah, tú ves. Wow. Ah, Yo nunca había importante, lo que van para el preguntado. 6, los mini CX, eso no se paga. O sea, si el que le quiera cobrar por hacerle eso en el Pathway 6 No, eso es es un gratis. ladrón, eso tiene que ser gratis, lo dice así. No te pueden cobrar. Peleen eso. ¿Cómo se Wow. pone el año de pasantía en el currículo? Yo creo que no puse el año de pasantía, porque nada más te dan 10 experiencias, entonces en esas 10 yo no incluí el año de pasantía. ¿Usted, alguien incluyó pasantía? Ay, sí, more, porque por ejemplo en el caso mío de Family Medicine, y tú sabes que eso de la comunidad, eso fue un plus, porque eso también como que sorprende todo lo que uno hace como médico aquí. Entonces, dependiendo de lo que tú vayas a hacer, dependiendo del enfoque de tu aplicación, como lo mío es la medicina familiar 100%, pues entonces fue bien, bien importante yo ponerlo y eso a ellos les gusta también, saber de que uno atiende tuberculosis, embarazada y cosas así. Sí, es una buena idea. Sí, trabajé en cosas así que a ellos les encanta. Sí, tubérculo. Ejemplo, yo acá en Santiago, Puerto Plata y Moca, soy el único médico autorizado para poner tratamiento de tuberculosis que sea MDR y XDR. Y yo lo puse en mi currículo. Entonces ellos siempre me preguntaban de eso, de cómo se manejaba MDR y XDR, porque ellos no tienen. Y yo por lo menos tengo 25 pacientes. Y era yo explicándole a ellos cómo ellos tienen que hacerlo. Porque Humildad, humildad, ya tú sabes, ahí era que Gabriel brillaba Sí, en la eso nos dejó entrevista, de que todito.
Claro, porque allá casi no hay tuberculosis y nosotros aquí tenemos un reguero de tuberculosis y dengue. Díganme ustedes ven dengue, que para eso hay una cosa fina. Todo eso le asombra, de esa cosa de Sí, nuestro país en vía de Dengue. desarrollo, hay a ellos le que sacarle asombró. provecho. Por ejemplo, yo hice un artículo de dengue y ellos, de los research, lo único que me preguntaban era eso, de que, wow, y habían tantos casos de dengue allá. Yo dije, oh, Son en cosas finas. pacientes pediátricos, en el Arturo Grullón, muchísimo. María estaba preguntando, by the way, que cómo se decide lo de los pathways. Tú te entras, creo que a la ECFMG, no me acuerdo bien, y ellos te hacen un cuestionario en base a tus características y ellos te dicen, te toca el pathway tal. Y ya, y ahí tú resuelves. Como por ejemplo, María, tú tienes ese cuarto, porque si tú tienes ese cuarto, te dicen que obligatoriamente tienes que utilizar el pathway no, number one, si tienes ese cuarto aquí en República Dominicana. Si no lo tienes, entonces, dependiendo si tú tienes 3 o más años de graduado, te tiran a otro pathway y así. Exacto. Ellos mismos se encargan de clasificarte. Ellos te hacen preguntas, tú las respondes y ahí ya te dicen. Sí, ya realmente eso está establecido por parte del ICFMG, como dice Daviel, tú que estás en pasantía, tú vas a tener Exequatur, o sea que a ti te va a tocar el Pathway 1. En mi caso, yo hice pasantía y a mí me va a tocar el Pathway 1, porque obviamente mi Exequatur está limpio. Y entonces, como la otra parte que dijo Nicole, dependiendo de los años de graduación, te tocaría el Pathway 4 o el 6. Bueno, señores, yo me tengo que ir, pero yo voy a dejar en el chat mi Instagram, ustedes tienen mi número en el grupo, cualquier cosa me pueden escribir sin vergüenza, sin nada, estamos aquí para darnos apoyo, para ayudarnos entre todos y de verdad muchísima suerte, sin vergüenza, de verdad, me pueden escribir a confianza. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí y nada, yo me voy porque tengo gente aquí y nada, No, gracias gracias Kelia a por ustedes. Sí, hacer eso. sí, gracias a ustedes por darnos de su tiempo para responder nuestras preguntas. Como siempre les digo a todos, estamos aquí para ayudarnos y apoyarnos en este proceso o en el proceso que decida tomar cada quien, porque no solamente son residencias médicas, también hay personas que deciden, déjame hacer una carrera en research, déjame optar por algo más, pero sea como sea, aquí estamos todos en lo que sea que deseen hacer. Gracias a todos otra vez. Gracias, chicos. Muchísima suerte que empiezan en julio oficialmente, pero a partir de junio es que comienzan como que a darles como que tour por el hospital, orientaciones, a mudarse. O sea que de verdad, muchísima suerte en su mudanza. Que les vaya súper bien. Pasen buenas Gracias. Fue un placer, gracias. Y pueden comunicarse con nosotros a confianza, sin problema. De aquí a junio aprovechen, que algunos estamos medio vagos. Pueden escribirnos todo lo que quieran y preguntar cuánto quieran, que por lo menos yo seguro que lo voy a responder, porque no está haciendo nada. Bye Y bye. cada proceso de camino es diferente. O sea, uno dure 5, 6 años, 7 años para llegar a la meta y otro lo haga en 1 o 2 años. Cada camino es diferente. Y al final el logro se siente increíble, así que no se rinda. Ujú. Yo creo que mientras más trabajo uno pase, más la satisfacción. Porque en mi caso, eh, fueron 6 años esperando y nunca me rendí. Y yo creo que esa es la clave para no llegar, nunca rendirse. Que aunque uno lo cree imposible, sí llega. Pasen buenas noches, chicos. Nos vemos. Chao. Bye.